Bueno, ahí tenemos la presurizadora conectada. Está en la posición automático, o sea que cuando abra alguna canilla va a prender, si no tenemos la posición directo, pero la vamos a poner en automático. Como vemos, ahí cortó perfectamente, la bomba está apagada. Ahora, cuando abro la llave de paso, vemos como inmediatamente la bomba prende. ¿Qué está pasando? O hay una canilla abierta o hay una pérdida. En este caso estamos en la presencia de una pérdida. Ahí está trabajando la bomba, el agua está fluyendo con velocidad. Vamos a hacer un poquito de foco por las dudas, por el sol no veo. Bueno, estoy con la otra mano cerrando la llave de paso. Y seguimos cerrando. Bueno, y ahí vemos cómo corta. Claramente hay una pérdida en la cañería. Algunos amigos podrán objetar que quizás sea la regulación, que esto, que el otro, pero vamos a aclarar que el termo no corta. El termo no corta ante la presencia de la llave de paso abierta, o sea que el agua está circulando. Bueno, espero que les sirva. Vamos a darle curso a esta reparación.